Hola amigos, en el vídeo de hoy les hablaré sobre los discos duros o HDDs y los discos de estado sólidos o SSD. Este es uno de los más importantes y también uno de los componentes más interesantes dentro del ordenador. Tal vez una de las razones que nos parecen tan fascinante es cómo los ingenieros de las últimas décadas los han hecho mejorar en todos los aspectos: fiabilidad, capacidad, velocidad, consumo de energía, capacidad de almacenamiento, formatos, tamaños y mucho más. En el año 1973, IBM introdujo el modelo 3340, que es comúnmente considerado como el padre del disco duro moderno. Utilizando un sellado interno y mejorando enormemente la tecnología denominada como cojinete de aire, el disco Winchester reduciría considerablemente la altura de vuelo del disco, es decir, la separación entre unos y otros, dejándolos a solo 17 micropulgadas por encima de la superficie del anterior o siguiente. Los discos duros modernos de hoy todavía utilizan muchos de los conceptos introducidos por primera vez en esta unidad de principios, y por esta razón a veces se sigue llamando unidades Winchester. La llegada de los 5,25 y de los 3,5 pulgadas. Primeras semanas de una nueva década y veíamos nacer a la primera unidad de disco duro diseñada con el formato de 5,25 pulgadas. Era 1980, y Seagate sacaba el ST-506. Este contaba con 4 cabezales y una capacidad de 5 MB. Aquí se generó un conflicto pequeño, porque IBM dejó pasar este primer modelo y fue por el segundo de Seagate, el ST-412, que tenía 10 MB, para que fuera incorporado a la IBM PC/XT. Una posterior ampliación de la ST-412 utilizaba RLL para aumentar en un 50% la capacidad y la velocidad de bits. En 1983 llegaría el primer disco duro de 3,5 MB, de la mano de Rodime. Tenía 2 platos y almacenaba hasta 10 MB. El cambio en tamaño era generoso. A lo largo de los 80 tendríamos algunos lanzamientos y mejoras tecnológicas considerables, apareciendo la IBM 3380 como el primer disco duro/refrigerador hogareño que podía almacenar hasta 1 GB de datos. Récord. En 1981 WD decía que no llegaba a la industria sin ideas, y desarrollaba el primer disco duro de chip simple Winchester. También aparecerían los primeros discos de 2,5 pulgadas en 1988 de la mano de Prairie Tech, que instala el estándar para la informática portátil. Más capacidad, menor tamaño. El nacimiento del disco duro moderno. En los 90 fue la era en donde los discos duros se hicieron masivos y todos comenzamos a poder cambiar aquellos que venían con los ordenadores de fábrica. En 1991 IBM presenta el 0663 Corsair, de cabezales de película magneto-resistiva, MR. Formato de 3,5 y almacenaba hasta 1 GB. Pero es en 1992 donde se hará historia en la evolución moderna, pues Seagate presenta el Barracuda de 2,1 GB que corría a 7200 revoluciones por minuto, rompiendo la frontera de las 5400 revoluciones por minuto. En 1996, IBM anuncia la mayor densidad de almacenamiento de 1.000 millones de bits por pulgada cuadrada. Y para cerrar la década, Seagate lanza al mercado la familia de discos duros Cheta, que lograrán velocidades de giro de hasta 10.000 revoluciones por minuto. Los microdrives y más capacidad en menos platos, estimulados por una mayor innovación en los dispositivos portátiles de todos los tipos y siguiendo con algunos experimentos logrados durante los 90 por HP e Integral Peripherals con discos de 1,3 y 1,8 pulgadas respectivamente. Los iPod del 2001 aparecen con 5 GB de capacidad dentro de un disco de 1,8 pulgadas. A mediados del 2000 los discos duros modernos ya habían pisado la barrera de las 15.000 revoluciones, probado el sistema de ANR, grabar magnéticamente usando asistencia de láser térmico. El SATA ya tiene 2 años de edad cuando Toshiba rompe récords y lanza un disco duro de 0,85 pulgadas que puede almacenar 2 GB. Luego hará otra versión más amplia de 40 GB sobre 1,8 pulgadas. En el 2006, el iPod se equipa con uno de 16 GB fabricado por Hitachi, que para esa época ya tenía en el mercado su disco duro de 500 GB. Desde ahí en adelante el tamaño y la capacidad han ido en correlativo desarrollo hasta llegar a todo lo que conoces hoy, con discos duros internos y externos de 1 TB, 2 TB y más, cuyos pioneros fueron Hitachi, Seagate y Western Digital.
Velocidades comparadas según los años. A modo de ejemplo sobre cómo han evolucionado los discos duros, observa esta guía que ha redactado Tom's Hardware sobre el asunto. 1991 a un disco de 40 MB le tomaba 37 segundos para leer toda la capacidad de un plato. 26 MB. 1998 a un disco de 3,2 GB le tomaba 3 minutos y 31 segundos para leer toda la capacidad de un plato. 1,6 GB. 1999 a un disco de 10 GB le tomaba 5 minutos y 37 segundos para leer toda la capacidad de un plato. 3,2 GB. 2004 a un disco de 60 GB le tomaba 18 minutos y 34 segundos para leer toda la capacidad de un plato. 40 GB. 2006 a un disco de 750 GB le tomaba 52 minutos para leer toda la capacidad de un plato. 200 GB. 2012 a un disco de 2 TB le toma 1 hora y media leer toda la capacidad de un plato. Ahora hablaremos de los SSD. Los SSD, Solid State Drive, hace referencia a dispositivos de almacenamiento de datos que usan una memoria no volátil, NAND, tales como flash o memoria volátil como la SRAM, para almacenar datos en lugar del sistema de platos magnéticos utilizado en los discos duros tradicionales. En 1995, la compañía M-Systems presentó unidades de estado sólido basadas en flash. Desde ese tiempo, los SSD se han presentado como una alternativa a los discos duros tradicionales debido a su capacidad de soportar golpes, cambios de temperatura, presión y movimientos. Este tipo de SSD son las que se están promoviendo actualmente. Características. 1. Son más resistentes a pérdidas de datos en caso de golpes y vibraciones ya que no tienen partes móviles. 2. Pueden permanecer con la información almacenada hasta por 10 años sin necesidad de alimentación eléctrica. 3. No generan ruido y el calor es mínimo, lo que alarga su vida útil al no funcionar a altas temperaturas. 4. Se utilizan en el mercado en las computadoras portátiles denominadas notebook o computadoras preparadas para uso en red y computadoras de escritorio. 5. Contemplan una larga vida de dispositivo o tiempo promedio anterior a la falla de 1,000,000 de horas. 6. Tienen un muy bajo consumo de electricidad, por ello son ideales para computadoras portátiles. Además, arranca más rápido, mayor rapidez de lectura en algunos casos, 2 o más veces que los discos duros tradicionales más rápidos. Baja latencia de lectura y escritura, cientos de veces más rápido que los discos mecánicos, etc. La única desventaja es su valor comercial, pues la capacidad de un SSD de 120 GB ronda el valor de un disco duro de 1 TB. Además de menor velocidad en operaciones entrada-salida, secuenciales. Menor tiempo de vida confiable. Después de un fallo mecánico los datos son completamente perdidos pues la celda es destruida, mientras que en un disco duro normal que sufre daño mecánico los datos son frecuentemente recuperables usando ayuda de expertos. Existen varias capacidades y precios, marcas y estilos de discos duros y SSDs, pero es una pieza muy necesaria pues en ella almacenaremos toda la información, programas y sistema operativo. Bueno, esto fue todo, les dejo abajo los links de mis otros vídeos para que los vean, suscríbanse y dejen un comentario si les gustó el vídeo. Muchas gracias. Hasta la próxima.